Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 238. El tema de hoy, el paquete de beneficios de Dios. Bueno, este es un tema muy interesante y les invito por favor a que pongan todos sus sentidos en comunión con la palabra de Dios. Pongámoslos en sintonía para que no haya ninguna distracción. Empezamos con el siguiente relato. Recientemente descubrí uno de mis diarios de oración en el que registré algunas de mis primeras experiencias de oraciones respondidas. El 26 de septiembre de 1976 escribí acerca de una oración pidiendo por mi madre. Oré para que el Señor la curara de su insomnio. No le conté que estaba orando por ella y exactamente 3 meses más tarde, el 26 de diciembre de 1976, escribí que mi madre dice que ha dormido mejor en las últimas semanas que en los 4 años anteriores. Así que el insomnio ya no es un problema para ella. Por supuesto, no es posible demostrar el cristianismo basándose en la respuesta a las oraciones, porque los escépticos siempre pueden explicar esta respuesta como coincidencia. Pero el antiguo arzobispo de Canterbury, William Temple, declaró: cuando oro suceden coincidencias, cuando no oro no suceden. El efecto acumulativo de la oración respondida en reforzar nuestra fe en Dios durante los últimos 20 años. He escrito al lado del pasaje del Nuevo Testamento que leemos hoy mis oraciones para el año siguiente. Es bueno que tengamos un cuaderno de oración, un diario de oración donde escribamos las peticiones al Señor y podamos resaltar o darle un check-it a las que han sido respondidas. David se recuerda a sí mismo en el Salmo de hoy a no olvidar. Es muy fácil olvidar las bendiciones, por eso es bueno recordarlas y escribirlas. Él dice todos los beneficios de Dios en el Salmo 103:2. David dice que no debemos olvidar los beneficios de Dios porque muchos son conscientes de los beneficios que pueden recibir por su trabajo o como renta de sus bienes. Pero, ¿y qué de acerca de los beneficios que recibimos de nuestro amoroso Padre Celestial? Vamos entonces al Salmo de hoy, en Salmo 103, verso 1 al 12. Les invito a que abra su Biblia en el Salmo capítulo 103, versículos del 1 al 12, y vamos a leerlo en PDT, Palabra de Dios para Todos. Alaban al Señor, canción de David. Con todo mi corazón alabo al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. Con todo mi corazón alabo al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Él salva mi vida de la muerte, me corona de fiel amor y compasión. Me bendice en abundancia, me rejuvenece como el águila. El Señor es justo y hace justicia a quienes se le ha hecho daño. Dios dio sus enseñanzas a Moisés y le mostró a la gente de Israel las maravillas que él puede hacer. El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. No acusará para siempre, ni seguirá guardándonos rencor. No nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. El fiel amor que Dios les tiene a los que lo respetan es tan inmenso como el cielo sobre la tierra. Dios se ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros como lejos están el oriente y el occidente. Amén. Bueno, vamos entonces a estudiar ahora este texto con el primer punto. Se ha titulado Recuerda y agradece a Dios por todos sus beneficios. Hay muchas razones por las cuales alabar a Dios. Casi parece que David está hablando consigo mismo y exhortándose a sí mismo. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Él sigue diciendo, alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Clemente y claramente David había tenido que enfrentarse a muchos problemas en su vida. Se había enfrentado al pecado, a la enfermedad y al hoyo. Pero igual que el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:3, él comienza por alabar a Dios por algunos de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? El primero que vemos es el perdón. En el verso 3 del Salmo que acabamos de leer dice, Dios perdona todos tus pecados. No nos trata conforme a nuestros pecados, sino
ni nos paga según nuestras maldades. Tan lejos echó de nosotras nuestras transgresiones, como lejos está el oriente del occidente, lo dice en el verso 12. Otro beneficio es la sanación. Dios sana todas tus dolencias, dice también en el verso 3. Un día seremos sanados completamente. Ahora vemos signos de eso, cuando Dios nos sana directa y sobrenaturalmente. Además, Dios ha puesto en nuestros cuerpos el sistema inmune, los anticuerpos y los procesos de reconstitución. El otro beneficio es la redención. Dios rescata tu vida del sepulcro. Dice el verso 4, no hay un abismo tan profundo que la redención de Dios no puede alcanzar. Otro beneficio es el amor. En el verso 4, en la parte B, dice, Él te cubre de amor y compasión. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. El otro beneficio es la satisfacción. En el verso 5 dice, Él te colma de bienes tu vida. Te alabo, Señor. Te alabo por estos beneficios. Amados, este es un buen tiempo para recordar todos y cada uno de los beneficios del Señor. Por eso les invito que hagamos una oración recordando cada uno de los beneficios. Aquí David enumeró algunos, pero usted puede recordarle a su propia alma y a su propia mente todos los beneficios que Dios ha tenido en tiempos pasados. Hágale un recorderis a su alma de cómo el Señor lo ha librado, lo ha rescatado, lo ha sanado, lo ha ayudado, le ha provisto, lo ha bendecido en otras ocasiones, porque Él puede volver a hacerlo. Amado Señor, yo quiero darte gracias y te alabo por todos tus beneficios, por tu perdón, por tu sanación. Gracias por redimirme, por perdonarme. Gracias por cubrirme de amor y compasión, por colmarme de cosas buenas. Gracias por proveer cada día para mi familia. Gracias, Señor, por sanarnos cuando hemos estado enfermos. Gracias por librarnos de la muerte. Gracias, Señor, por librarnos de la muerte eterna también. Ese es el mayor de los regalos. Gracias, amado Dios, por esos milagros de provisión, de protección que has dado todos los días de nuestra vida hasta hoy. En el nombre de Jesús, amén. Les invito ahora a que abra su Biblia en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 1, desde el verso 1 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 1 al 11, dice así: cordial saludo a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todo el pueblo santo de la provincia de Acaya, de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y de Timoteo, nuestro hermano. Que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Pablo agradece a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos compartir con otros el consuelo que Él nos da. Si sufrimos, es para el consuelo y la salvación de todos ustedes. Igualmente, si tenemos consuelo, es para consolarlos y darles fortaleza para enfrentar con paciencia los mismos sufrimientos que tenemos nosotros. Confiamos totalmente en ustedes porque sabemos que así como comparten nuestro sufrimiento, también comparten nuestro consuelo. Hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. En el fondo de nuestro corazón sentíamos que se nos había dado sentencia de muerte. Sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Él nos rescató del gran peligro de la muerte y nos seguirá rescatando. Pusimos nuestra esperanza en Dios y Él nos rescatará de nuevo. Si ustedes nos ayudan con sus oraciones, sí, muchos oran por nosotros. También habrá muchos que den gracias a Dios por el beneficio que recibimos de Él. Muy bien, vamos entonces ahora al segundo punto que sale de este texto que acabamos de leer de Segunda de Corintios. Mira sus beneficios incluso en medio del sufrimiento. ¿Has sufrido la pérdida o el duelo? ¿Estás sufriendo algún problema de salud? ¿Estás bajo una gran presión en tus finanzas o alguna área de tu vida? ¿Estás recibiendo oposición o siendo criticado? ¿Atraviesas un periodo de dificultades, desilusiones o privaciones?
Bueno, estas son algunas de las cosas que podemos ver. Pablo fue el pastor cofundador de la iglesia de Corinto. En esta su carta más personal, él revela el corazón de un líder, expone sus sentimientos como un hombre de carne y sangre que sabe lo que es atravesar problemas, sufrimientos, estrés, privaciones y presiones. La palabra usada por Pablo significa estar bajo un gran peso. Había sufrido la desesperación sintiéndose sentenciado a muerte y había experimentado un peligro de muerte. Además de la persecución física, tuvo que afrontar críticas, ridiculizaciones, enfermedades, depresión, duelo, injusticias, desencantos, tentaciones y relaciones personales difíciles. Sir Winston Churchill dijo: un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Según esta definición, Pablo era todo un optimista. Empieza su epístola alabando no por los problemas, sino por los beneficios positivos que le han traído estos problemas. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cómo podemos tú y yo ver los beneficios en toda dificultad? Bueno, vamos a verlo como lo vio Pablo, para que nosotros también podamos aplicarlo a nuestra vida y que todas nuestras dificultades, todas las dificultades que estemos de pronto enfrentando en algún momento, sean una oportunidad para alabar a Dios. El primer beneficio que Pablo vio allí es: serás confortado. El Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice los versos 3 y 4. La palabra confortar significa animar, dar ánimo y estar al lado. Dios es el Padre misericordioso, no es insensible al sufrimiento, se pone de nuestro lado y sufre con nosotros. Tu Espíritu Santo es el consolador, como lo indica el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Entonces, si estás sufriendo, ten por seguro que serás confortado por el Espíritu Santo. El segundo beneficio es que serás una ayuda para los demás. El apóstol Pablo dice: si ahora mismo estás en un tiempo de sufrimiento, puede que no te parezca de mucho consuelo, pero un día traerás gran consuelo a otras personas. Quien nos consuela en nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo. Aquellos que han tenido que afrontar dificultades en la vida suelen ser los mismos, los ministros más efectivos para ayudar a otros. El otro beneficio es que serás cambiado. Los sufrimientos producen en ti el soportar con paciencia, como dice el verso 6, como el oro acrisolado por el fuego o una viña podada para dar más fruto. Las dificultades producen paciencia, aguante, resolución y perseverancia, llevando a la transformación de carácter. El otro beneficio es que no estarás solo. Pablo escribe: así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. La palabra que usa para participar viene de la palabra griega koinonia, que es la palabra usada para describir la relación más cercana posible con Dios. En épocas de dificultad debemos experimentar una extraordinaria cercanía en la relación al consolarnos y animarnos los unos con los otros. Como dice la traducción bíblica al mensaje: tus momentos malos son también nuestros momentos malos. Qué bueno saber que no estamos solos en nuestros sufrimientos, sino que hay una familia de Dios que también está sufriendo lo mismo, pero que sabemos consolarlos los unos a los otros. El otro beneficio es que aprenderás a confiar en Dios. Cuando las cosas van bien, es fácil convertirse en alguien que depende de uno mismo. Pero cuando todo va mal y tocamos fondo, estamos forzados a confiar en Dios. Como lo explica Pablo, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Otro beneficio más: serás rescatado. Pablo escribe: Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Al echar la vista atrás y ver que Dios nos ha librado en el pasado, podemos estar confiados en que Él nos librará también en el futuro. Otro beneficio es que tus oraciones ayudarán a otros. La oración es poderosa. Dios responde de verdad a las oraciones. Una de las mejores maneras en las que podemos ayudar a otras personas es orando por ellas.
Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos dirán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Cuando tus oraciones sean respondidas, Dios será glorificado. Vamos a orar juntos. Amado Señor, al ver los beneficios en todas las dificultades, ayúdanos, Señor, a verlas. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, por favor, que podamos ver esos beneficios. Todo lo que tú, Señor, en medio de las dificultades nos enseñas y nos muestras y nos permites. Que experimentemos tu consuelo y aprendamos a no depender de nosotros mismos, a no ser autosuficientes. Clamo hoy pidiendo ayuda por nuestra nación. Clamo hoy pidiendo ayuda por las familias. Clamo hoy pidiendo restauración y milagros en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús, mira a las madres que están en esta conexión de este podcast. Ruego que traigas respuesta a sus oraciones por sus hijos, por sus esposos, trayendo transformación y restauración en las vidas, restauración en las familias, y la bendición tuya obrando en sus vidas, el milagro tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les invito a que abra su Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 1, vamos a leer también el capítulo 27 y el capítulo 28. Vamos a iniciar entonces con segundo de Crónicas 26. Usías, rey de Judá. Todo el pueblo de Judá tomó a Usías, quien tenía 16 años de edad, y lo hicieron rey en lugar de su papá Amasías. Después que Amasías murió y fue sepultado con sus antepasados, Usías reconstruyó Elad y la recuperó para Judá. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 52 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jecolías de Jerusalén. Usías hizo lo que el Señor aprobaba, tal como lo hizo su papá Amasías. Mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y respetar a Dios, Usías siguió a Dios. Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Usías atacó a los filisteos y abrió brechas en las murallas de Gat, Jabnía y Asdod. También construyó ciudades en la región de Asdod, en territorio filisteo. Dios lo ayudó en su lucha contra los filisteos, contra los árabes que viven en Gur Baal y contra los meunitas. Los amonitas le pagaban tributo y Usías se hizo tan poderoso que su fama llegó hasta la frontera de Egipto. Usías también construyó torres en Jerusalén en la puerta de la esquina, la puerta del valle y en el ángulo de la muralla y las fortificó. Construyó torres en el desierto y abrió muchos pozos porque tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también hombres trabajando en campos y viñedos que poseía en la región montañosa y en los valles, pues era aficionado a la agricultura. Usías tenía un ejército entrenado para la guerra que salía a la batalla, organizado en divisiones militares, de acuerdo con la lista hecha por el cronista Geyel y el oficial Maseías bajo el mando de Hananías, uno de los generales del rey. El total de los jefes de familia era 2.600. Bajo su mando tenían un ejército de 307.500 soldados que ayudaban al rey en su lucha contra el enemigo. Usías equipó su ejército con escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. También le dio al ejército máquinas de guerra inventadas por hombres inteligentes. Las instaló en las torres y en las esquinas de la muralla. Esas máquinas de guerra lanzaban flechas y grandes piedras. La fama de Usías llegó hasta el exterior, pues Dios le ayudó tanto que llegó a ser muy poderoso. Pero cuando se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor su Dios. Entró al templo del Señor y estaba listo para quemar incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azarías entró detrás de él junto con 80 valientes sacerdotes del Señor. Ellos se enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es correcto que su majestad ofrezca incienso al Señor. Esa función corresponde a los sacerdotes descendientes de Aarón. Ellos son los que están consagrados para hacerlo. Salga ahora mismo del santuario, porque está cometiendo una infidelidad al Señor y no va a recibir honra del Señor Dios por esto. Usías, con el incensario en la mano
listo para ofrecer incienso, se puso furioso con los sacerdotes. En ese preciso instante, delante de los sacerdotes en el templo del Señor y estando junto al altar del incienso, le brotó una grave enfermedad de la piel en la frente. Al ver esto, el sacerdote Azarías y los otros sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que había salido una enfermedad en la frente y lo sacaron apresuradamente. Incluso él mismo quería salir rápidamente, pues el Señor lo había castigado. Usías quedó enfermo hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado en una casa. Se le prohibió entrar al templo del Señor. Su hijo Jotán se hizo cargo del palacio real y asumió el gobierno del país. El resto de los hechos de Usías, de principio a fin, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías murió y fue sepultado junto a sus antepasados en un campo cercano al Panteón Real porque tuvieron en cuenta que tenía una enfermedad de la piel. Entonces su hijo Jotán reinó en su lugar. Segundo de Crónicas, capítulo 27. Jotán, rey de Judá. Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que le agradaba al Señor, tal como lo hizo su papá Usías, con la excepción de que no entró al templo del Señor. Sin embargo, el pueblo continuó con sus prácticas perversas. Jotán construyó la puerta superior del templo del Señor. También hizo muchas obras en la muralla de Ofel. Construyó ciudades en la región montañosa de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotán estuvo en guerra contra el rey de los amonitas y lo derrotó. Durante 3 años le pagaron un tributo de 3.300 kilos de plata, 1.000 toneladas de trigo y 1.000 toneladas de cebada. Jotán se hizo poderoso porque tomó la firme decisión de seguir al Señor su Dios. El resto de los hechos de Jotán, todas sus guerras y manera de vivir, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. Jotán murió, lo sepultaron en la ciudad de David y su hijo Acaz reinó en su lugar. Segunda de Corintios, capítulo 28. Segundo de Crónicas, capítulo 28. Acaz, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. Él no fue como su antepasado David, pues no hizo lo que le agradaba al Señor. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó a ser hasta el extremo de hacer imágenes de los Baales, quemar sacrificios en el valle de Ben-Hinnom y sacrificar a sus hijos en el fuego, copiando los pecados terribles de las naciones que el Señor expulsó del país cuando vinieron los israelitas. Acaz ofrecía y quemaba sacrificios en todos los santuarios y sobre las colinas y debajo de los árboles frondosos. Debido a eso, el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y se llevaron muchos prisioneros a Damasco. También Dios lo entregó al poder del rey de Israel, que le ocasionó una gran derrota. De hecho, Pekah, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día a 120,000 soldados valientes, debido a que ellos habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Un guerrero de Efraín llamado Sicri mató a Maseías, el hijo del rey, a Azricán, oficial del encargado del palacio real, y a Elcaná, segundo en importancia después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas tomaron prisioneros a 200,000 personas, incluyendo mujeres, niños y niñas. Además, se llevaron un enorme botín. Un profeta del Señor llamado Obed, que estaba allí, salió al encuentro del ejército cuando se regresaba a Samaria y les dijo: el Señor Dios de sus antepasados se enojó contra Judá y se los entregó en sus manos, pero ustedes los han matado con tal ferocidad que llegó hasta el cielo. Y ahora ustedes están pensando hacer esclavos a los habitantes de Judá y Jerusalén. Pero ¿acaso ustedes no son también culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Así que háganme caso y devuelvan a los prisioneros que hicieron de entre sus propios hermanos, porque el Señor está muy enojado con ustedes. Entonces Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mestilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasá, hijo de Jadlai, que eran jefes de Efraín, se enfrentaron al ejército que volvía de la guerra y les dijeron: no traigan aquí a los prisioneros, porque eso nos hará culpables ante el Señor. Lo que ustedes piensan es aumentar los pecados y la culpa que ya tenemos, y Dios está muy enojado con Israel. Entonces los soldados entregaron a los prisioneros y al botín ante los oficiales y toda la asamblea. Se designaron algunos para que se hicieran cargo de los prisioneros con la ropa y el calzado del botín, vistieron a los que estaban desnudos, les dieron de comer y beber, los ungieron con aceite y a los que estaban débiles los montaron en burros y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, para devolverles a sus familiares. Después fueron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz acudió a todo
todos los reyes de Asiria para que lo ayudaran, porque también los edomitas los atacaron y se los llevaron prisioneros. Por otro lado, los filisteos habían saqueado las ciudades de la llanura del Negev, tomaron las ciudades de Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco, Timná, Gimzo, con sus respectivas aldeas y ocuparon esos lugares. De esta manera el Señor humilló a Judá, porque Acaz, rey de Israel, había fomentado el desenfreno en Judá y había cometido gran infidelidad contra el Señor. Entonces vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, pero en lugar de ayudarlo puso sitio contra él. Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había en el templo del Señor, el palacio y en las casas de sus comandantes, pero ese rey no le ayudó en nada. Y aunque estaba en tan mala situación, Acaz continuó siendo infiel al Señor. Hizo sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado. Pensando así, los dioses de los sirios los ayudaron a ellos, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Acaz juntó todos los artículos usados en el templo de Dios, los rompió en pedazos, cerró las puertas del templo del Señor y mandó a hacer altares en cada esquina de Jerusalén. En cada ciudad de Judá, Acaz hizo santuarios paganos, donde quemar incienso a otros dioses, haciendo enojar así al Señor, Dios de sus antepasados. El resto de los hechos y todo lo que hizo de principio a fin está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en Jerusalén, pero no lo pusieron en el panteón de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. Tremendas historias de los reyes. Que asimismo sucede con los gobernantes hoy en día y los jefes de familias, que son los padres. Bueno, el tercer punto, no deje que los beneficios te envanezcan. Los momentos en los cuales las cosas van bien pueden ser de tanta prueba para nuestra fe como las ocasiones en que no. Abraham Lincoln, quien como presidente de los Estados Unidos lo conocía todo acerca del poder, dijo: casi cualquier hombre puede resistir a la adversidad, pero si quieres probar el carácter de una persona, dale poder. Usías empezó muy bien, se hizo rey a los 16 años, hizo lo que agrada al Señor, fue leal en su empeño en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad, Dios lo ayudó, se hizo famoso y muy poderoso, todo le iba muy bien. Mientras buscó al Señor, el Señor respondía a sus oraciones ayudándole y dándole éxito, pero se torció de una manera terrible cuando llegó a ser muy poderoso. La fama, el éxito y el poder son embriagadores y acarrean grandes peligros de orgullo y arrogancia. Cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Hizo aquello que estaba específicamente prohibido por la Escritura. En Números 16:40 lo podemos ver, en el capítulo 18, verso 7 también. Y a pesar de que muchos líderes se lo enfrentaron, allí lo vimos en Segunda de Crónicas 26:18, previniéndole contra ser infiel, en vez de escucharlos, por su orgullo se enfureció. Esto es una advertencia. Si las cosas te van bien, no te vuelvas orgulloso. Sigue confiando en Dios y obedeciéndole. Si en algún momento estás haciendo algo mal y alguien te corrige, en lugar de enojarte y enfurecerte, acepta la corrección, acepta la disciplina y el Señor restaurará y perdonará. De lo contrario, como a Usías, llegará el castigo y la derrota. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a seguir alabándote todos los días de mi vida, dependiendo de ti y buscándote por el resto de mi vida. No permitas que mi corazón se tuerza con orgullo. Dígale al Señor, ayúdame. Despojo voluntariamente, me despojo del orgullo, renuncio al orgullo, Señor, y te ruego que nos llenes de amor, de humildad y de paz para obedecerte en todo y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora vamos a ver el comentario de la pastora Pipa en 2 de Corintios 1, del 3 al 4. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esa es la oración de Pablo. Lamentablemente no estamos exentos de tener problemas en esta vida, pero tenemos un Padre compasivo que es el Dios de toda consolación. No únicamente de un poquito de consolación o de algo de consolación, no. Él nos confortará en todos y cada uno de nuestros problemas con los que nos encontremos. Por eso hoy ponga todas sus necesidades en el Señor y confíe en Él, que lo mismo que en el pasado lo volverá a hacer. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y lo será siempre. Bueno, amados, espero que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas y que este paquete de beneficios de Dios sea parte de su vida todos los días.
Recuerde que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.